Me avisan si deja de grabarse, por Ay, favor. maestro, espéreme, a lo mejor fue porque como, de hecho yo estaba, espéreme, no, la Brigitte dice que el profe, déjame poner, el profesor ya se conectó. Dice la Brigitte que no agarra el asunto, maestra, con ella, La que no Brigitte. le agarra. Pues no sé qué estará haciendo Brigitte, que no le agarra. Bueno, en lo que se conectan los demás. Estuvimos viendo una presentación de PowerPoint donde hablábamos de la guía 6100, que era el efectivo y los equivalentes de efectivo. ¿En qué nos quedamos ahí? ¿Quién me puede poner al tanto de lo que vimos? Dígame, lo escucho. Creo que nos quedamos en el inciso D, donde dice autorización de la salida de dinero. Estábamos hablando de los controles internos. Entonces vamos a compartir. En el D es el... Norma Flores está llegando, ok. Es el registro de los rendimientos de inversiones, pero eso ya lo habíamos pasado. Rosa, te habla Brigitte, que por dónde. Esto ya lo vimos. Ok, aquí estábamos en este. Aquí, la autorización de las salidas de dinero. No, es que nos quedamos en el F. Adecuada protección ante financiamiento. Ahí está. Dice evaluación periódica de las inversiones. Esto significa que si tenemos dinero en inversión, ya sea plazo, llamémosle CETES o lo que sea, tenemos que tener bien identificados los rendimientos y actualizada la información en el balance, que dentro de los registros se puedan identificar cuáles son inversiones, cuáles son rendimientos. Si los agrupamos en una sola cuenta, pues que tengamos subcuenta para que podamos separarlos. Hacer arqueos periódicos, efectivo y valores. El arqueo es una técnica de auditoría y es un recuento físico que puede ser de documentos o de dinero. Nosotros en la práctica de auditoría vamos a hacer un arqueo. También dice que hay que formular conciliaciones bancarias. ¿Qué es una conciliación? ¿Quién me explica el concepto de conciliación? Checar lo que tienes en el estado de cuenta del banco con lo que tú tienes en contabilidad y ver pues que lo que hay de cargo también haya de abono, ya sea de lo que tiene el banco a lo que tienes tú en la empresa. Y lo que no coincida es una partida en conciliación, pero no se debe de quedar así nada más. Yo he visto conciliaciones bancarias que pueden ser de una sola hoja y se convierten en 15 o 20 hojas, porque lo único que hace la gente es sacar las variaciones, las diferencias y dejarlas ahí. No hacen nada más que votar diferencias. Y la idea es que se votan las diferencias, se investigan las diferencias y se registran las diferencias para que se igualen los saldos de bancos según libros con bancos según estado de cuenta. Pero a ¿Qué era lo veces que nos decían? ¿Que te tenía que hacer ajuste? O el otro no me acuerdo cómo se llama, maestro, ajuste y el otro. de clasificaciones a veces, porque son errores nuestros, pero la conciliación tiene como objetivo pues el que los saldos queden iguales y que las diferencias que se puedan votar se registren. ¿Quién las tiene que registrar? O el banco o la compañía. Y a veces la gente que hace las conciliaciones no entiende esto y lo único que hace es incrementar partidas en conciliación.
En cuanto a la materialidad y riesgo de auditoría, dice que es necesario para poder determinar qué procedimiento vamos a aplicar, que consideremos, entre otros elementos, me distrajo el mensajito, la materialidad de estos activos relacionados con el estado financiero. Por ejemplo, si yo estoy revisando el área de efectivo y el efectivo me representa 500,000 pesos, ¿cuánto me representa 500,000 pesos contra el total del balance? A lo mejor me dice, el activo son 3 millones de pesos y la pura caja y banco son 500,000. ¿Cuánto representa 500,000 de 3 millones de pesos? Y a lo mejor el porcentaje que me resulta es el grado de materialidad que representa la cuenta. Si me dijera, te representa el 6%, y yo considero que un 6% es muy poco dinero, no me preocupa mucho por lo que pudiera existir ahí, pero si me dice, te representa el 50% del total del activo, es bastante considerable y sí tengo que tener mucho cuidado con lo que pudiera yo encontrarme ahí. ¿Sí? Seguimos. Durante la planeación de la auditoría es donde nosotros debemos de incorporar los tipos de factores que debemos de considerar para poder determinar la posible existencia de error. Un error es inherente cuando se encuentra dentro del procedimiento establecido como tal, que no es provocado por la persona. Es un error inherente porque el sistema, porque la manera en que se elaboró el procedimiento o el instrumento con el que tú estás trabajando, lo tiene ya incluido. Pero también hay errores que pueden ser determinados por la misma gente, porque hay errores de omisión y hay errores de intención. ¿Sí? Cuando son errores porque te equivocaste de número de cuenta, porque te creaste mal una tecla a la hora de escribir, ya ves el error de dedo famoso, pues o eres disléxico o no sé, eso es un error que de pronto a cualquiera le puede pasar. Es una omisión, no te das cuenta. Pero cuando es intención, cuando quieres, esos errores son los que se utilizan en las posibilidades de fraudes. Entonces nosotros tenemos que tener presente este tipo de situación porque a veces a la hora de estar haciendo las auditorías, nuestros procedimientos no alcanzan a detectar o a determinar la existencia de este error. Imaginemos, por ejemplo, que estamos revisando las conciliaciones bancarias y que la cuenta tiene 5 cuentas bancarias, el cliente. Y yo hago un resumen de cuentas bancarias, pongo las 5 ahí y veo una partida que dice 300 pesos. Y volteo a ver las otras partidas y dicen 70,000, 85,000, 50,000, 45,000. ¿Cuál me va a llamar más la atención? Pues las grandotas. Y me voy a meter a investigar esas grandotas. Y no revisé la que decía 300. No detecté que ese 300 era el neto de operaciones de más de 100,000 pesos. A veces las empresas, cuando tienen partidas muy antiguas en la conciliación y ya se perdieron y ya no saben qué hacer, dicen, a ver, ¿cuánto tengo de cargos no considerados? ¿Cuánto tengo de créditos no considerados? Netéalo y saca un neto total. Y lo neteó y el neto quedó en 300 pesos, en 50 pesos, en 15. Y aparentemente es muy inofensivo. Pero es lo que quedó de operaciones muy importantes. Entonces, si yo en mi procedimiento dije analizar partidas en tránsito superiores a 50,000 pesos, nunca voy a detectar la que está escondida en el neto de 300 pesos. Entonces, es muy conveniente que cuando ustedes estén haciendo su revisión, además de apegarse a lo que dice la planeación, de pronto le den una escarbadita a alguna que se les haga anormal, alguna que el concepto no se te hace lógico o algo, porque a veces allí es donde se esconden este tipo de movimientos. Dice que tenemos que considerar la naturaleza y características del negocio.
la falta de una adecuada segregación de funciones, la falta de controles adecuados en los movimientos de efectivo y valores, ahí llegó Brigitte, y la existencia de operaciones con partes relacionadas, y asimismo la falta de conciliaciones o depuraciones. Si la empresa carece de todo esto, entonces hay posibilidad de errores, que pueden ser de omisión o de intención. Entonces, hay que estar muy al pendiente de ellas. También dicen que otra causal puede ser que no se haga un análisis periódico para ver si las inversiones son adecuadamente evaluadas. Que los registros que yo utilizo sean poco confiables. Yo pido un auxiliar y lo comparo contra el saldo del balance y no me checa. No sé si alguna vez les ha sucedido. Pides el auxiliar de clientes y el auxiliar dice 100 y volteas al balance y dice 200. Y luego te dicen, ay, es que hay un error y no lo hemos podido encontrar. Ay, es que se me olvidó que cuando consulto debo de cerrar el periodo. Esto es un error bien común que a veces sucede en las empresas. Ustedes han escuchado cuando entran a trabajar que les asignan claves para el uso de las plataformas o de los programas que utilizan en tu trabajo. Y esa clave te da acceso a determinadas funciones. Pero luego tu jefe es el primero en meter el desorden. Dice, tengo que salir y hay que imprimir. Ahí te va mi clave. Te metes y haces esto y esto. Y él se tiene que ir a comer, a imprimir o de vacaciones, a donde sea, y ya te dejó a ti la clave. A ti se te olvida porque tú nunca te has metido a las funciones que hace tu jefe. Haces lo que te pidió y te sales, pero ya no cerraste lo que estabas haciendo. Entonces tú sigues tu actividad normal porque piensas que estás trabajando con tu clave, pero estás trabajando con la clave de tu jefe. Entonces, si que te des cuenta, ya comenzaste a modificar o a borrar o alterar los registros contables. Y entonces tus auxiliares ya no son confiables porque se descuadran y necesita venir alguien a identificar. Generalmente son los señores de sistemas, se meten, analizan por las claves y dicen, a ver, aquí dice que tu jefe hizo esto, pero él ese día no estaba. ¿Quién se metió con esa clave? Y entonces es cuando tú te das cuenta que se te olvidó cerrar y estuviste trabajando con la clave de tu jefe en lugar de la tuya. Entonces a veces esas situaciones pasan y descuadramos los estados financieros. Hay que tener cuidado. También dicen que si tienes partidas en moneda extranjera, a veces también se les olvida. Oye, es que son $5,000. Pues ya, así quedamos. No, son $5,000 registrados a qué tipo de cambio. Tenemos que identificar. Si no, le marcamos que son dólares, la gente puede pensar que son 5,000 pesos. Y puede haber errores por la conversión, ¿sí? ¿Dónde quedó? Y si tenemos inversiones en bolsa, también tenemos que evaluarlas. O sea, son errores que casi siempre se cometen. Respecto a la planeación, dice que tenemos que apegarnos a lo establecido en el boletín 3040, que se llama planeación, y que para todo tipo de trabajo de planeación, en efectivo, en cuentas por cobrar, en el rubro que se trate, el boletín que tenemos que tener presente es el 3040. Entonces no puedo planear de otra manera que no sea la que indica el boletín 3040. Esto que estoy pasando habla precisamente de los lineamientos que nos dice el 3040. En cuanto al trabajo de auditoría, existen pruebas de cumplimiento. ¿Para qué son? Pues las pruebas de cumplimiento, déjenme corregir aquí porque está muy chiquito. Dice que tienen como objetivo dar una seguridad razonable de que los procedimientos de control interno se pueden confiar en ellos. ¿Sí? En estas pruebas dice que son muy necesarias porque nos van a poder ayudar a
relacionar los procedimientos de auditoría que estamos aplicando con la naturaleza, oportunidad y alcance de los mismos, porque luego queremos aplicar cosas que ya no es posible porque no es el momento, pasó la oportunidad, aunque lo apliquemos ya no nos va a servir. Entonces, las pruebas de cumplimiento nos van a ayudar. Por ejemplo, el control interno dice que se autoricen las salidas de efectivo. Imaginemos que estoy haciendo una revisión de auditoría. ¿Qué debe de aparecerme allí? Pues que si yo pido la factura de un proveedor, en la factura del proveedor me aparezcan el sello o la firma de la persona que autorizó. ¿Sí? Porque el control interno dice que se deben de autorizar las salidas de efectivo. Si no aparece el sello de autorizado o la firma de autorizado, la prueba de cumplimiento me está diciendo que no se cumplió con el control interno. Si el control interno me dice, no se emiten cheques al portador, todos son nominativos. A la hora que yo hago la revisión de mis cheques, me aparecen cheques al portador. Entonces la prueba de cumplimiento me está diciendo que no se cumple con lo de los cheques nominativos. Entonces, el hecho de que yo las aplique son para que yo pueda corroborar el buen funcionamiento del control interno, que se aplica, que se respeta ese control. Es las pruebas sustantivas. Las de arriba son pruebas de cumplimiento y si esas sirven para probar el control interno. Las pruebas sustantivas, estas son las que me van a permitir que yo obtenga evidencia, que yo demuestre, que yo tenga pruebas. Y como recomendaciones me dicen, arqueo, que es una inspección física del efectivo. Confirmación, que es un documento que yo voy a obtener de una persona, de un tercero, dentro o fuera de la empresa, que tiene conocimiento suficiente de la operación que estoy investigando. Y que por lo tanto la respuesta que me dé debe de ser confiable, debe de ser tomada en consideración porque es alguien que sabe de qué está hablando. ¿Sí? Debo de hacer una revisión de conciliaciones para cerciorarme de su corrección y su elaboración. Debo hacer una revisión de transacciones para verificar que lo que se está haciendo procede con la actividad de la empresa, se origina de operaciones lícitas relacionadas con la actividad de la empresa, se registra en tiempo y forma, no hay malos manejos al respecto, no es un lavado de dinero, está adecuadamente contabilizado, etc. Y el corte de movimientos, que es generalmente lo que se hace al fin del ejercicio, en el cual yo voy a hacer un corte de ingresos y egresos de efectivo. Voy a relacionar los últimos cheques expedidos, los cheques en blanco, los recibos de caja utilizados, los recibos en blanco, y voy a hacer un análisis de cuál fue el último, cuál fue el concepto, cuándo se registró, para cerciorarme de que todo quede dentro del periodo que corresponde. Que no esté metiendo en diciembre cosas que son de enero o que no meta en enero cosas que corresponden a diciembre, para que todo quede en el tiempo que corresponde. También debo hacer una revisión de traspasos de fondos si es que mi empresa los realiza para efectos de verificar que no es lavado de dinero, que proviene de operaciones reales realizadas por la empresa, que no es intermediación y si es intermediación, que se especifique así. Debo de comprobar la evaluación, si utiliza monedas extranjeras, si tiene inversiones. Al hablar de evaluación no me estoy refiriendo solamente a cálculo de en pesos, sino a que la inversión tenga reconocidas lo que corresponde al rendimiento que se está percibiendo.
Profe, que ese material nos lo iba a pasar. Sí, está en plataforma. Ah. Déjenme responder a esta pregunta que me están haciendo acá. Ustedes sí pueden entrar a módulo, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, es que tengo otro grupo que no han podido entrar a la plataforma. Y están preguntando su Profe. estatus. Mande usted. Pero ese material de las diapositivas dijo que iba a estar en instrumentos. No, ¿O va a no? estar, ese está dentro de una de las actividades, en las tareas. Ah, ok. Acuérdense que les dije que tenemos que llenar dos partes. Una que dice actividades de aprendizaje y abajo dice entrega de actividades o algo así. Entonces tienen que subirla en las dos. Y en una de esas está cargada la presentación. Ah, sí, ya lo vi. Gracias. O sea que una se tiene que subir a la actividad y otra a la tarea, ¿o cómo? No, es la misma, se suben las Es dos. la misma. La Las tarea se dos, sube a las Vivi. dos. Las dos, la tarea se sube en las dos, la misma. Cálculo de rendimientos, ya les habíamos explicado que si tenemos inversiones, pues tenemos que explicar cómo se obtuvieron esos rendimientos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el cálculo para ver si son exactamente como se estableció desde el origen, que tenía que ser. Y en cuanto a declaraciones, se refieren a un boletín que se denominaba Declaraciones de la Administración y está con el número 3080, que pretendía ser la carta de cambio entre tu cliente de auditoría y tu despacho, en el cual para que tú pudieras entregarle el dictamen, él tenía que entregarte esta carta declaratoria. Era un dando. ¿Qué es lo que procedía? Que en esa carta él te tenía que explicar que no te estaba ocultando nada, que te estaba poniendo a tu alcance todos los registros contables, todos los accesos necesarios para que tú pudieras hacer tu trabajo de auditoría. Quiere decir que él no podía conservar en secreto situaciones a ver si tú las detectabas. Él tenía que decirte todo. De pronto hay empresas que dicen, no le voy a decir nada a ver qué tan buen auditor es. Pues no se trata de que yo soy tan buen auditor que cuando llegue por arte de magia voy a encontrar todos los errores. ¿Sí? No somos así los auditores. Imagínense. Entonces, sí se nos tiene que informar de lo que sucede. No se nos debe de ocultar nada, ni se nos debe de obstruir nada. Entonces, es todo lo que suceda con el efectivo, debe de estar incorporado en esa carta. Debe de respetarse la presentación y revelación. Acuérdense que ustedes, los estados financieros, se aplican de acuerdo a las NIF. Y tenemos desde la NIF A4 hasta la NIF A7 y tenemos que aplicar todo lo que indican en ellas. Entonces se debe de presentar de forma adecuada y se debe de revelar de manera suficiente y competente. Por ejemplo, nos dice que los renglones de efectivo y equivalente deben de mostrarse como primeras partidas del activo circulante, porque se supone que es lo que está ya convertido en moneda de curso legal, ¿sí? Lo que está expresado ya directamente en pesos. Entonces, ese es un requisito que nos dicen las NIF. Que si hay restricciones, las tenemos que revelar. Si su disponibilidad es a más de un año o está condicionado con otros activos no circulantes o al pago de pasivos, también se tiene que mencionar. Existen algunas cláusulas en algunos préstamos, por ejemplo, el banco te dice, te voy a prestar, pero con la condicionante de que tu efectivo nunca sea inferior
a 5,000 pesos. Dice que nos quedan 10 minutos. Cuando los saque, se conectan otra vez, por favor, con el mismo. Déjenme nada más guardar el chat. ¿Ya todos se apuntaron su asistencia? Porque ya voy a guardar el chat. Sí. ¿Ya? Ok. Entonces Sí. vamos a guardar el chat. Ya lo guardé. Seguimos por Yo no mandé la asistencia, pero yo me conecté como media hora después porque no me podía conectar a su clase. Sí, ¿Pongo la es que, asistencia o? a ver, ponlo por favor. Y ahorita la vuelvo a guardar. Es que a veces el internet nos da esas malas jugadas. Sí, ¿verdad? Sí. De- De hecho, a veces a mí mismo me pasa, no me deja conectarme, ya son los muchachos ahí conectados y yo todavía acá peleándome porque no me deja conectar. Bien, ya te guardé el chat. Maestro, Mande usted. yo no sé si aparece mi asistencia porque a mí no me aparecen las de todos. A ver, vamos a ver a Leslie. Vamos a buscarte, Leslie. Sí, sí estás. Ah, ok, gracias. ¿A ti? Ok, seguimos. Los profesores que se han estado conectando por medio de Meet, a algunos les ha funcionado excelentes y a otros no. Es un albur. Y también yo creo que tiene que ver con el tipo de internet que tienen. Ese es el que nos hace las cosas bien o mal. Bueno, seguimos. Ok, esta es la última diapositiva, ya la terminamos, la voy a cerrar y les voy a mostrar su práctica de auditoría. Ya la guardé. Y aquí está mi práctica de auditoría. Esta práctica la voy a subir a la plataforma, o mejor dicho, ya está en plataforma. A ver, vamos a entrar a la plataforma para mostrarse. Ya alcanzamos antes de que se nos corte para mostrarles. Ya que se metieron a los criterios de evaluación y que apareció su nombre, lo descargaron y me lo subieron, ¿verdad? Como actividades de la semana. Nos dijo que podía hacer Todavía una no. profe. Sí. Sí, yo sí. Háganlo por favor para que ya aparezcan. Aquí ya tengo recibidas, pero ya para que les aparezca a todos, por favor. Y no nomás a unos cuantos. Hicimos captura de pantalla y se lo subimos, ¿está bien? Sí, Ok. es evidencia de auditoría. Ok. A ver. En las actividades de aprendizaje están las tareas, ¿sí? Ahí está lo de los criterios de evaluación. Y aquí está la 1, que dice que te estoy pidiendo que veas un video de YouTube. El video de YouTube
Te lo di aquí en la secuencia instruccional. Aquí dice del 14 al 18 de septiembre. Si tú le das a clic aquí, es un documento. Si ese documento, pues lo vas a tener que descargar a tu computadora. Te voy a mostrar el que tengo yo en la mía para no descargarlo doble. Me imagino que del semestre pasado ya están familiarizados con este documento de secuencia instruccional. Sí lo utilizaron, ¿verdad? Bueno, su silencio dice que el que calla otorga, entonces quiere decir que sí lo usaron. Profe, la verdad, puede que a lo mejor lo hayan usado, pero usted sabe que el semestre pasado estuvo medio más o menos. Entonces, pues yo ando medio más o menos, la verdad. Muy bien, si no, ahorita lo mostramos para que se acuerden. Ya que lo vean, van a decir, ah, sí, cierto. Ese era. A lo mejor no se los nombraban con este nombre que yo les estoy diciendo. Así que todo puede ser. Secuencia instruccional 2020, 14 al 18. Les va a aparecer así como lo ven en su pantalla. ¿Sí lo pueden ver ya? Sí, ya lo vemos. Bueno, son las instrucciones específicas de lo que tienen que realizar. Te estoy dejando una liga de video, de un video de YouTube. Tú le das clic allí en tu casa y se abre ese video. ¿Sí? Y aparte dice que en la plataforma te dejo la presentación de la guía que usamos en la clase pasada. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer dos actividades. Primero, una reseña de este video. ¿Sí? Y segundo, vas a hacer un mapita con base en la guía de auditoría que dice que se cargó en la plataforma de módulo. Es que aquí no se alcanza a ver, no entiendo por qué. A ver, en la que está en plataforma, sí. Dice, y mapa conceptual. Ahí está. De la presentación guía 61 cargado en la plataforma de módulo. Y en esta secuencia yo les estoy poniendo la lista de cotejo para el mapa y les estoy dejando la rúbrica de la reseña para que sepan qué requisitos debe de guardar para que la elaboren. Entonces ya les mostré la secuencia. Si no las habían visto antes, esta es una secuencia. Y nos regresamos a la plataforma. Ese documento que les mostré es este que dice secuencia instruccional del 14 al 18 de septiembre. Y luego allí mismo viene la actividad 1. Dice, como te mencioné en la secuencia, debes realizar dos actividades. El video de YouTube y elaboras una reseña sobre el mismo y otras analizas la presentación de PowerPoint y haces un mapa conceptual. Lo que tengas que hacer lo vas a subir aquí y lo vas a subir también en la parte de abajo que dice, ahí donde quedó, a ver, aquí, recepción de actividades, actividad 1. Ahora nos están pidiendo que hagamos esto así. Entonces, es una sola tarea, pero la suben en dos partes de la plataforma, por favor. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿en dónde está la práctica de auditoría? Vamos a mostrarla. Hay una parte de la plataforma que dice recursos adicionales. Aquí está. Y esa carpetita dice práctica de auditoría. Déjame activar el modo de... Queda un minuto. Ahorita los va a sacar, con el mismo link se vuelven a conectar para mostrarles la práctica de auditoría allí. Yo ya la tengo abierta en mi pantalla, pero quiero que la vean ustedes dónde está cargada en la plataforma para que la puedan